Hola, ¿qué tal? Me presento, soy residente de medicina interna de segundo año del estado de Chiapas. Y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ética. Pues la ética médica. Pues ya sabemos que pues todos los médicos, abogados, publicistas, periodistas, docentes, administradores o vendedores, por mencionar algunas profesiones que en realidad pues son muchas, son todas, ejercen de manera independiente y forman parte de una empresa o una institución. Deben tener un comportamiento adecuado, humano, respetuoso, honesto en el ejercicio de su profesión o actividad y cumplir con estándares de conducta para definir qué conductas son adecuadas dentro de cada profesión y regular las actividades que existen, los códigos de ética, el código de ética que norma la profesión médica, ya sea que se ejerce en el área clínica, en la investigación o en cualquier actividad humana, donde se utilicen los conocimientos médicos para seguir una serie de normas para garantizar el bienestar de los pacientes. Pues vamos a darle. Bueno, pues, ¿qué es la ética médica? Bueno, pues la ética médica es un sistema de principios éticos y morales que rigen la práctica de la medicina clínica y la investigación científica a fin de normar la actividad médica, procurando una correcta actuación de los profesionales de la salud en relación a los pacientes que tratan. Y esto es que se trata sobre los pensamientos de las actitudes, cuestiones morales de las personas que atienden pacientes, pero también sobre sus conductas y sobre los aspectos legales que tienen que ver en esa relación que se establece durante el acto médico. La ética médica tiene su origen en el juramento hipocrático, establecido por el médico griego Hipócrates, en el que se especifica la manera de hacer el acto. El primer código de ética data en el siglo VI a.C., en el que es algo que siguen haciendo los médicos hasta la fecha, en el que pues se conoce como juramento hipocrático, en el que este es un código de conducta personal que se establece incluso antes de que existiera la profesión médica como tal. A lo largo de los años, la ética médica se ha fortalecido. Actualmente se distingue por poner en práctica 4 principios fundamentales. 4 principios fundamentales que van muy de la mano, con los 4 principios de la bioética. Bueno, varios autores lo han definido, pero la mayoría no concuerda que son 4, siendo el más importante y principal el de no maleficencia, seguido por el de autonomía y justicia. Bueno, dentro de los antecedentes de la ética médica se remontan en la Grecia antigua con Hipócrates, considerado como el fundador de la medicina, en el que fue un médico
que basó su práctica en la observación y el estudio del cuerpo humano mediante una serie de principios conocidos como ética hipocrática, en los cuales consideraban que la salud constituye el ajustamiento físico, psíquico y moral al orden corporal, no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. De allí que los médicos se comprometen a adherirse al juramento hipocrático hasta el día de hoy. En la actualidad, la medicina se basa en un código deontológico o reglamento ético o código internacional de ética médica que rige a los profesionales de la salud. Dentro de estos principios de la ética médica, como ya había mencionado previamente, pues se conoce que son 4 principios de ética médica. Empezamos con el de beneficencia, que implica, además de la corrección técnica y ética del acto médico, como la presencia de la bondad en el agente, es decir, del médico. No maleficencia. No maleficencia es otro principio en el que hace o señala o implica que no se debe realizar daño, ni por acción ni por omisión. Básicamente se refiere a no hacer daño al paciente, es no perjudicar al paciente. En esto pues podría ser evitando intervenciones innecesarias o riesgosas. Por ejemplo, el no prolongar sufrimiento con tratamientos inútiles. Otro principio es el de autonomía, en el que se refiere al carácter de fin y no de medio, que corresponde a todo ser humano, a su capacidad y derecho y de autogestión de su plan vital, como del manejo de su cuerpo. Todo individuo es su propio legislador, es el consentimiento informado, es respetar las decisiones y preferencias del paciente sobre su salud. Tratamiento, o sea, en otras palabras, es de darle el derecho al paciente a decidir sobre su cuerpo y su salud. Esto es si acepta o no acepta el tratamiento, si acepta o no acepta el procedimiento, es darle ese derecho al paciente en tomar esa decisión sobre su propio cuerpo, implicando igualmente, como vimos en temas previos, implica lo que es un consentimiento informado, darle la información necesaria para que comprenda la magnitud de su problema, e igual pues a nosotros como médicos nos toca respetar las decisiones del paciente y de los familiares, aún así cuando nosotros no estemos de acuerdo. Y pues el cuarto principio es el de
es el de justicia. Y pues este implica el de no discriminación biológica. No implica lo que es discriminación biológica como edad, etnia, patología, como la correcta distribución de los recursos de salud en el seno de una sociedad constituida. Esto se traduce en un trato igualitario, sin discriminación, y actuar conforme a la ley es la base de un sistema de salud de calidad accesible para toda la población de manera equitativa. Por mencionar unos ejemplos, pues aquí menciono lo de, por ejemplo, de un niño en el que por ejemplo, supongamos, el niño tiene 12 años, tiene una enfermedad terminal, ya sea una leucemia, un tipo de cáncer, o está en protocolo de estudio de una tumoración. Los familiares y los papás, pues obviamente aceptan la realización de dicho procedimiento, pero pues no toman en cuenta al niño. Ahí, pues en este caso, ahí se falta lo que es la autonomía del niño, que no es un mayor de edad, pero él es el principal afectado. Entonces ahí se afecta el principal a un principio, que es el de autonomía, en el que se da el derecho a otro cuando el doliente, o el paciente es el que pues está consciente de tomar una decisión. Otra, por mencionar otro ejemplo, es el de cuando se somete a un paciente a un estudio y pues no se le explica acerca de que se le va a aplicar un medicamento, o que en vez de un medicamento se le va a aplicar un placebo, y pues aquí igualmente se omite este principio en el que no se informa al participante sobre esto. Bueno, otro aspecto a tratar en este tema son los aspectos propios de la acción del médico ante el paciente. Y pues aquí se divide en varios apartados, siendo lo que es el primero como la certificación del ejercicio. Y a esto pues hace referencia a que para ejercer con ética en la medicina es importante que el médico deba tener todos los conocimientos y destrezas necesarias, ya que su principal e inicial obligación ética es estar preparado, tanto en habilidades como en conocimiento. En respecto a esto, la Academia Nacional de Medicina inició en la década de los 70 el proceso de certificación de conocimientos y destrezas del médico especialista, juzgados por sus pares. Este certificado de calidad, que beneficia al enfermo, se invalida si el especialista tiene casos de áreas de la medicina distintas a las que está certificada. O sea, esto se refiere, por ejemplo, a un cirujano general, de que está capacitado y tiene la habilidad de operar pues cirugías, por ejemplo, una apendicitis, una colecistectomía, cirugías de urgencia. Y pues aquí haría
se invalidaría o faltaría esto en caso de que, aparte de practicar estos procedimientos quirúrgicos, se tome el derecho de pues, realizar en la priva algún procedimiento ginecológico o un procedimiento, por ejemplo, de cirugía plástica o algún otro procedimiento que no va dentro de esto, sería pues incorrecto. Pues. Otro aspecto a tratar es acerca de el interés económico, en el que el ejercicio del médico puede que no sea ético si el interés de su trabajo es distinto a solo la beneficencia del enfermo, como cuando la principal preocupación es el lucro o la notoriedad. Bueno, en ocasiones pues el interés económico se esconde en la participación de los honorarios cobrados, por ejemplo, cuando se van a hacer análisis en ciertos laboratorios o estudios de gabinete que al médico le traen pues beneficios económicos. Otro apartado igual a tratar es el de consentimiento informado, en el que a veces, en ocasiones, se violenta la autonomía del enfermo, cuando la obtención del consentimiento informado se limita a que el paciente llene un formato a su ingreso al hospital, autorizando las maniobras de diagnóstico y tratamiento necesarios. Pues bien, otra es también lo que es cirugías innecesarias. Las cirugías innecesarias, bueno, pues aquí pues hay dos condiciones francamente no éticas que pues están bien documentadas en la bibliografía médica, y pues en este es en el que se observa lo que es el llamado cirujano fantasma, en el que cuando un médico actúa como si él fuera quien es el que está realizando el procedimiento quirúrgico, cuando la realidad es otra, que es otro médico cirujano experimentado quien efectuó la cirugía. La confidencialidad. La confidencialidad en la actualidad es evidente que hay que tener cuidado en cumplir con el principio de justicia, manteniendo la confidencialidad en relación con la enfermedad del paciente. En ocasiones esto no es sencillo. Con frecuencia, la familia de una persona con cáncer pide no hacer del conocimiento del paciente su mal para no deprimirlo. El médico debe valorar con cuidado cumplir con esta petición, de acuerdo con el juicio que haga de la capacidad del paciente para enfrentar la realidad. Cumplir con justicia puede consistir en dar al paciente la oportunidad de llevar a cabo las acciones propias de quien sabe que va a dejar de existir en un plazo relativamente corto.